esta tarde. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a estar ahí, ¿verdad?, meditando en esta mañana en la palabra de Dios, esperando, hermanos, que esta palabra sea de bendición para su vida y entendamos, ¿verdad?, cuál grande es el amor de Dios. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra: invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si se hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano metiéronlo en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Y había también un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he aquí he visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de aprender a los que invocan tu nombre. Y él dijo: el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de poder leer tu palabra, de poder meditar en ella. Señor, yo te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo, tu presencia divina llenando este lugar, Señor, llenando cada mente, llenando cada corazón de tu presencia, Señor. Que esta palabra, Padre, en este día pueda dar fruto al 100, Señor, en cada uno que lo recibe, Padre, y que de esta manera, Señor, tu evangelio siga siendo predicado, almas sigan viniendo al conocimiento de la verdad, Señor, y estas tinieblas sean disipadas para la gloria de tu nombre. Prepara tu pueblo, prepara tu iglesia, Señor. Ven a fortalecerla con el poder de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, si hay algo, Padre, que está estorbando en alguna mente, en algún cuerpo, Señor, aún en el corazón, yo te pido que tu presencia, que el fuego divino de tu Espíritu Santo tome el lugar, Señor, y limpie, Padre, a tu pueblo desde los pies hasta la cabeza, Señor, y que tu pueblo pueda ser fortalecido con tu presencia y sea alimentado con esta palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede, hermanos, ocupar su lugar en esta hora.
dando la gloria a Dios. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla acerca de Pablo, acerca de Saulo, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que este hombre era un hombre, hermanos, conocedor de las Escrituras. Él conocía, hermanos, las Escrituras, mas sin embargo había un velo en sus ojos, ¿verdad? Que no podía él ver que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Él, hermanos, que seguía, ¿verdad? Sin duda, pensando que aún el Mesías no había venido a esta tierra, que aún él estaba esperando, ¿verdad?, que viniera. Él no había creído, hermanos, que Jesús, el hijo del carpintero, fuera el Hijo de Dios. Aunque él había oído sin duda alguna hablar de los milagros, de las maravillas que Jesús había hecho, él sabía que era lo que había pasado con Jesús, mas sin embargo él no conocía a Jesús, hermanos. Y dice la palabra, ¿verdad?, que este hombre se levantó con poder queriendo destruir a los discípulos, queriendo destruir la obra de Dios, que donde quiera que se predicara, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, a esa gente la agarraran, la aprisionaran, la mataran o renunciara a su fe y no siguieran creyendo en Jesús. Pero mire, hermanos, Dios, ¿verdad?, vio en Pablo un instrumento útil para que predicara el evangelio. Él vio la fuerza, él vio la valentía que aquel hombre tenía y dijo: Dios, este me es instrumento útil, este me sirve a mí, no puede seguir en esa oscuridad en la que está, lo voy a sacar de esa oscuridad para que ahora él vea la luz. Por eso dice, hermanos, aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando Pablo se dispone a ir a Damasco, Pablo, hermanos, de él, ¿verdad?, buscaba, voy a ver dónde hay más gente que esté hablando en el nombre de Jesús. Y él va, se dispone a Damasco, él se prepara, él va, busca cartas, él va listo para así, con consentimiento de las autoridades que gobernaban en ese tiempo, ir y matar a estas personas. Mas sin embargo, hermanos, en el camino le salió Jesús. Qué hermoso, hermanos, que lo mismo pasó con nosotros, ¿verdad? También íbamos, hermanos, caminando por un camino, ¿verdad? No recto delante de los ojos de Dios, pero Dios, hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Y es por esa misericordia, hermanos, que nosotros podemos descansar ahora en la presencia de Dios. Porque si no hubiera sido Dios, hermanos, que nos sale en el camino, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos nosotros? Mas Dios, hermanos, dice su palabra que desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Y ya Dios tenía una línea trazada para nuestras vidas, ya tenía un llamado. Él ya sabía, hermanos, que un día le íbamos a servir a Él, que un día lo íbamos a conocer a Él. Y eso, hermanos, es la bendición más grande por la cual nosotros debemos de estar agradecidos. Porque antes, hermanos, así como Pablo, nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Sí decíamos, ¿quién no dice? ¿Quién no conoce? ¿Quién no habla? Y dice, hay Dios. Pero no conoce la gente a ese Dios, hermanos. No aman a ese Dios porque no lo han conocido. Usted no puede amar a una persona que usted no conoce. Usted no puede hablar bien de una persona que usted no la ha tratado. Mas sin embargo, hermanos, Dios tuvo misericordia y nos conoció. Y vino y quitó esa venda de oscuridad que había en nuestros ojos. Así como a Pablo. Dice, hermanos, que Pablo, ¿verdad? Su camino era malo. Y si usted y yo meditamos por cuál camino íbamos, cuáles eran los planes y los pensamientos de que teníamos para vivir aquí en esta tierra. Sin duda alguna, quizás teníamos planes de mal, aunque pensábamos que eran planes de bien, pero eran haciéndonos daño a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que cuando la oscuridad está en nuestro corazón, en nuestros ojos, aún estamos meditando
en cómo hacer daño a los demás, así como Pablo. ¿Por qué Pablo quería ir a destruir a los que predicaran en el nombre de Jesús? Porque había una venda en sus ojos. Él estaba ciego. Cuando la gente hay una ceguera espiritual, ¿cuál es el deseo? Solamente de hacerle daño. ¿A quiénes? A los demás, ¿verdad que sí? Aún hasta nuestra familia, a nosotros mismos. ¿Por qué la gente toma? ¿Por qué la gente se droga? ¿Por qué la gente comete diversos pecados abominables? Porque hay una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual solamente el Espíritu de Dios puede quitársela al hombre. Dice aquí, hermano, la palabra de Dios, que cuando Pablo va de camino, él va decidido. Él lleva todo, voy decidido a hacer daño. Pero allí se le aparece Dios. Y dice, hermanos, aquí la palabra del Señor, dice el verso 3. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Hermanos, Dios tuvo que tratar de esta manera con Pablo. Así que Pablo, hermanos, cayó a tierra. Y solamente, ¿qué oyó? La voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás contra mí? ¿Pero quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Hermanos, Pablo, él pensaba que los hombres que predicaban en el nombre de Jesús, ellos estaban equivocados y que él estaba en la verdad. Pero ahora viene Dios y le dice: mira, no los estás persiguiendo a ellos, me estás en contra de mí. Vas contra mí, Pablo. ¿Y qué le dice Pablo, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios. Dice el verso 5. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que te conviene hacer. Ahí, hermanos, Pablo está reconociendo que Jesús es Dios. Ahora le dice: ¿qué quieres que haga? Y sabe que eso es lo que Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros. Que nosotros no le podamos decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque a veces nosotros podemos decir: yo quiero hacer esto, quiero hacer así. Pero qué hermoso es que le preguntemos a Jesús: ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Pero ahora, ¿qué quieres que haga? Y Dios, hermanos, nos va a capacitar para lo que Él quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Porque lo que hagamos aquí en la tierra es una preparación de lo que un día vamos a ir a hacer en el cielo. De lo que un día vamos a vivir por toda una eternidad. La preparación está aquí en la tierra. Pero es necesario que nosotros, hermanos, prestemos nuestra voluntad para el servicio de Dios. Cuando nosotros prestamos nuestra voluntad y le decimos: Señor, aquí estoy, haz en mí lo que tú quieras. Él va a venir, hermanos, y Él va a empezar a hacer. Mire, hay veces, hermanos, que yo he pasado, ¿verdad?, por cosas, hermanos, y hay momentos en que he dicho: ya no voy a predicar más de Jesús, ya no voy a hablar yo, ahora ya no voy a hablar de Jesús en el trabajo, ni a la gente, ya no voy a hablar. Y hermanos, y cuando digo no voy a hablar, es cuando más la gente se acerca: mira, es que, a ver, háblame pues, o mira que ocupo una oración, o mira que esto, que el otro. Digo: no se puede parar de hablar de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque
¿Cómo poder callar a un ser tan grande que ahora vive dentro de nosotros? ¿Cómo apagar una luz, hermanos, que alumbra, dice la palabra, a todo aquel que viene al mundo? Es imposible, ¿verdad? Así que, hermanos, es una bendición la que tenemos, pero hay que disponernos para disfrutar plenamente de esta bendición. Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y hermanos, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el 8, entonces Saulo, levantándose de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, metiéronlo en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Hermanos, ¿por qué Dios le permitió a Pablo que quedara ciego? Porque Dios, hermanos, desde ese momento, desde el momento que le dijo Pablo, aquí estoy, Señor. Ahora también el Señor, hermanos, dice, bueno, ya estás, ahora te voy a moldear. Ahora voy a empezar a trabajar contigo. Ahora voy a ver si realmente quieres seguirme. Y lo deja sin vista, hermanos. Empieza Dios a trabajar con Pablo. Pablo está ciego. Ahora ya no puede correr. Ahora necesita que alguien lo ayude para poderse levantar y para poder seguir adelante. Ya no puede él solo, hermanos. Por eso Pablo, hermanos, dice, ¿verdad? En una de las cartas dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era necesario, hermanos, que Pablo ya no viviera para que viviera Cristo en él. Y allí empieza, hermanos, el trato de Dios en la vida de Pablo. Ahora tú ya no puedes por ti solo. Ahora necesitas ayuda. Ahora estás ciego. Pero ¿por qué, hermanos, Dios le permitió esa ceguera por esos 3 días y esas 3 noches? Solamente, hermanos, para que cuando Él le devolviera la vista, Él pudiera ver de dónde venía la bendición. Él pudiera ver el mundo de una manera diferente a como lo había visto anteriormente. Ahora ya no iba a ser un Pablo que estaba en contra de Jesús. Ahora iba a ser un Pablo que iba a seguir a Jesús y que iba a dar, hermanos, su vida por Jesús. Si usted se fija, hermanos, en los evangelios y en todo, hermanos, las cartas, ¿quién fue el que hizo más para que el evangelio se extendiera sobre la tierra? Pablo. Pablo, dice hermanos, decía Pablo, en mi cuerpo llevo las marcas de la cruz de Cristo. Dice que recibió 39 azotes menos 1. Así que, hermanos, Pablo, él entregó su vida por completo a Dios. Y Dios, hermanos, se glorificó grandemente. La obra que Dios quería hacer en Pablo, y no solamente en él, sino lo que quería que Pablo hiciera, Dios lo preparó, Dios le dio la capacidad para hacerlo. Así también Dios en nosotros, Él nos ha llamado y pudiéramos decir, Señor, yo no sé, yo no puedo, tú ves cuántas cosas tengo en mi camino que me impiden servirte. Pero Dios sabe, hermanos, que ninguna de las cosas que nosotros decimos que nos impide para servirle, Dios no puede con ellas. Dios puede, hermanos. Él solamente está esperando que nosotros nos dispongamos. Que nosotros le digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás ahí, yo voy a vencer, yo voy a poder avanzar hacia adelante, hacia donde tú
me quieres llevar? Porque Dios, hermanos, Él nos quiere llevar a cosas grandes. A que nosotros veamos, hermanos, las maravillas de Dios. Y lo principal, hermanos, la maravilla más grande que nosotros podemos ver es el corazón del hombre convertido a Cristo. Ese es el milagro más grande. Hoy en día, desafortunadamente, hermanos, la gente se está yendo solamente por los milagros. Son buenos los milagros y también vienen de Dios. Y Dios, hermanos, quiere que haya milagros en la iglesia. Pero Él, hermanos, quiere un mayor milagro en el hombre y es la salvación. Ese es el milagro más grande que Dios quiere. Pablo, hermanos, no solamente recibió la bendición de la vista, él recibió la bendición de la salvación. Fue el regalo más grande. Él lo cuidó hasta el final. Dice la palabra de Dios, hermanos, que lo metían a la cárcel, lo apedreaban, y él que decía, ¿dónde está la siguiente ciudad? ¿Dónde está la próxima ciudad para seguir hacia adelante? A veces nosotros, hermanos, viene un problema, viene una dificultad y decimos, creo que ya mejor no seguimos. O creo que Dios no está conmigo. No, Dios está ahí, pero Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestro amor, hermanos, que decimos tener hacia Él. Él está ahí viendo si es verdad, hermanos, que le amamos. Porque si le amamos, vamos a continuar, vamos a avanzar. Si ya no tenemos, hermanos, la venda de la oscuridad en nuestros ojos, vamos a querer seguir en la luz. Porque ¿quién, hermanos, que ha sido iluminado con la luz de Cristo, desea volver a las tinieblas? Nadie, hermanos. Porque en las tinieblas hay muerte. En las tinieblas hay dolor. Mire, cuando Pablo estaba en tinieblas, ¿qué era lo que quería hacer? Muerte, daño. En las tinieblas, hermanos, solamente hay sufrimiento. En las tinieblas, hermanos, solamente hay opresión, hay tristeza, hay dolor, hay resentimiento, hay iras, hay contiendas, hay un montón de diversas cosas, hermanos, que tienen al hombre prisionero. Pero en la luz, hermanos, el hombre camina libre. En la luz, hermanos, el hombre tiene libertad. Libertad, hermanos, para alabar a su Dios. Libertad para descansar en Cristo. Libertad, hermanos, para saber, como decía Job, para saber que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Dios quiere que su iglesia tenga fe, que la iglesia no vuelva a las tinieblas, sino que camine en la luz. Si la luz está en nosotros, hermanos, nuestras obras van a ser verdaderas. La luz va a resplandecer de tal manera que las tinieblas no la van a poder oscurecer, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Cuando usted viene en camino y va entre montañas y todo, cuando ve una luz, ¿qué dice? Ya llegué. O allá se acerca un pueblo, porque la luz brilla. Así debe de brillar, hermanos, la luz del cristiano, la luz del Hijo de Dios. Por eso Dios, hermanos, tiene este encuentro con Pablo. Y dice que de aquella luz, hermanos, que él le habló, ¿verdad? Él no oyó nada, solamente miró la luz. Que le decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora nosotros, hermanos, ya no somos perseguidores. Ahora somos, ¿qué? Seguidores. Seguidores de Cristo. Ahora debemos, hermanos, de seguir cada día
en la luz, porque la luz, hermanos, nos promete una vida eterna. En la luz no hay tropiezo. Dice que ninguno que ande en la luz, por torpe que sea, tropezará. Así que, hermanos, por torpes que seamos, por la, hermanos, ignorancia que hubiera en nuestra vida, no vamos a tropezar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios va alumbrando nuestro camino. Porque la luz de Dios nos va guiando. Decía el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted lleva una lámpara en el camino oscuro, usted ve por dónde va caminando, ¿verdad que sí? Si ve, si hay un hoyo, si hay algo, usted lleva la luz. Hermanos, la luz ahora es la palabra de Dios. Si llevamos esta luz, hermanos, vamos a ir caminando y vamos a ir viendo dónde está, hermanos, algún hoyo, dónde está alguna roca, dónde hay algo. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Le vamos a sacar vuelta. Dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y huye. Pero el simple ve el daño y lo recibe. ¿Por qué? Porque no puede ver, no piensa, dice la palabra de Dios, el hombre piensa que todos sus caminos son bien. Y así es, hermanos. La gente piensa, dice, yo por mi camino voy bien. Pero qué hermoso, hermanos, que viene el Señor y dice, por ahí no vas bien, este es el camino que tengo para ti. Y quiero que camines por él. Quiero que vayas en este camino. Vas a encontrar descanso para tu alma. Vas a encontrar paz, vas a encontrar amor. Todo lo tiene este camino. No te salgas, dice su palabra, ni a diestra ni a siniestra. Tienes que seguir por el camino. ¿Y quién es el camino, hermanos? Jesucristo. Él es el camino. Dice su palabra, hermanos, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si nosotros, hermanos, caminamos en ese camino, en esa verdad, en la vida de que Él nos ha llamado, ahí, hermanos, debemos de seguir caminando. Debemos de seguir, hermanos, avanzando hacia adelante. Vamos a ver, hermanos, otro verso, gloria a Dios, de la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Gloria a Cristo. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí, hermanos, vemos lo que dice. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Pablo, él pensaba que iba caminando en un camino, ¿qué? Limpio. Que él iba derecho. ¿Quién de nosotros pensábamos que íbamos mal, hermanos? Nadie. Pensábamos que en nuestro caminar íbamos caminando bien. ¿Por qué? Porque dice su palabra, hermanos, que todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Él pesa el corazón, hermanos, del hombre. Él miró que nuestro caminar no estaba bien. Y por eso fue, hermanos, que Él se apareció ¿dónde? En nuestras vidas. Que Él vino a nuestras vidas. Si no, hermanos, Él no hubiera venido. Si Él hubiera visto que qué bien van caminando, ¿para qué vengo? Si no me necesitan. Pero Dios, hermanos, sabía que el hombre necesitaba a Jesús, por eso lo envió a esta tierra. Si Dios hubiera sabido que el hombre no necesitaba de Jesús, no hubiera venido Jesús a esta tierra, no hubiera venido a sufrir, porque Jesús, hermanos,
fue el primero que vino a sufrir. Y Él nos mostró, hermanos, a través de ese sufrimiento, el grande amor que tiene para el ser humano. Mire, siendo el Rey del universo, decía el canto, hermanos, que ni el universo lo puede sostener. Así es, hermanos, y mire, el Rey del universo tuvo que dejar el trono de gloria por venir a nacer a un pesebre. Y tuvo que, hermanos, ir a morir en una cruz. ¿Se imagina? El Rey del universo, el que nunca cometió pecado, vivió, hermanos, murió como si hubiera sido el más vil pecador de la tierra, por amor a nosotros. La gente, hermanos, yo cuando no conocía, yo decía, es que Jesús murió en la cruz para enseñarnos a morir. No, hermanos, Jesús en la cruz no nos enseñó a morir, Jesús en la cruz nos enseñó a amar. Porque a Él ahí estaba demostrando el amor hacia la humanidad. Mientras que la humanidad se burlaba, mientras que la humanidad hacía gran escarnio hacia Él, ¿qué decía Él? Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. ¿Quién, hermanos, de aquí, de la raza humana, o hermanos, quién que hermanos, le hacen un mal, puede decir, te perdono y quedó olvidado todo? Y todavía si quieres mi ayuda, aquí está. ¿Quién, hermanos? A veces, hermanos, a veces ni nosotros. A veces decimos, pero yo creo que yo no me merecía esto. Pero Jesús no dijo en la cruz, Padre, yo no me merezco. ¿Cómo me voy a merecer esta burla, esta blasfemia de esta gente que le he hecho tanto bien? Le aseguro, hermanos, que cuando Jesús volteó y vio a toda aquella gente, sin duda alguna la vio hasta con una sonrisa, con un amor grande, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que han hecho. Qué hermoso, hermanos, es el amor de Dios. Eso fue lo que Él vino a mostrar en la cruz. Porque el camino del hombre era malo delante de los ojos de Dios. Sí pensaba el hombre que era bueno. Pablo pensaba que él iba en un camino bueno. Pero viene la luz de Cristo y le dice, estás mal, Pablo. Estás en contra de mí, Pablo. Vas caminando mal. Así de la misma manera, hermanos, en cada uno de nosotros. Mire, hermanos, yo recuerdo cuando a mí Cristo me salvó. De la misma manera yo iba caminando mal. Yo iba a un baile ese día. Entonces, ¿qué me iba a acordar ese día que yo iba al baile? De Dios. No, hermanos, yo iba allá al baile, ¿verdad? Y era para allá, pero mire, en el camino, así como a Pablo, dijo el Señor, ¿a dónde vas? Pues al baile. Tengo algo mejor para ti. Qué hermoso, hermanos, es nuestro Dios. Y mire, hermanos, en ese día Cristo cambió mi vida. Cambió las tinieblas por la luz. Hermanos, recuerdo que fue un día viernes, ese día, el día que a mí Cristo me salvó, un día viernes 3 de enero del 2003, creo, hermanos. 2000, sí, algo por ahí, hermanos. Y hermanos, y recuerdo que fue un viernes 3 de enero. Y mire, hermanos, cuando pasó todo aquello bonito, yo llegué a la casa diferente. Pero para el día domingo, hermanos, yo ya tenía los boletos para ir a ver un cantante allá, ya iba a ir con mis amigas y todo. Y yo ya no quería ir, pero no, es que decía yo, pues es que mejor me quedo. Pero usted sabe, pues todavía como que sí, como que no. Y no, dije, pues voy, pues siempre voy. Y ahí voy, hermanos, a aquel lugar. Era un estadio grandísimo. El estadio estaba lleno, pero lleno de gente que no cabía ni una mosca ahí del gentío. Y quedé como a medio estadio yo.
Y volteé y empecé a ver la gente. Y ahora yo ya estaba incómoda en aquel lugar. Yo miraba a la gente rara y decía yo, pobrecita gente, ¿por qué visten así? ¿Por qué toman? ¿Por qué gritan? ¿Por qué hacen todo esto? Ahora yo ya estaba mirando a aquella gente de una manera diferente y para mí era extraño. Sentir amor ahora por aquella gente que estaba ahí. ¿Qué me está pasando? Si yo era de aquí. Y ya todo iba bien, ahí estaba. Pero hermanos, cuando salió el hombre y cuando este hombre sale y toda la gente se levantó en cuestión de segundo, todos se levantaron. Y yo me quedo viendo y de repente escucho una voz, hermanos, que vino, pero con toda que yo sentí que los dos oídos se me habían tronado ahí. Si toda esta gente me adorara, ¿qué no hiciera yo? No hubo más palabra, hermanos, solamente eso. Cuando yo oí aquella voz, pero era tan fuerte que sentí que ya los oídos se me habían tronado ahí. Empecé a llorar, pero con un lloro, hermanos. Pero con un dolor a grito abierto, pero con un sentimiento, con una tristeza. Y volteaba y miraba y el dolor era más grande. Y sentía yo que el corazón me iba a tronar, hermanos, de tanto dolor. Y hermanos, y cuando pasó eso, pues la gente se espantó con los que habíamos ido a la fiesta porque decían, esta nunca llora. Nunca ha llorado, ni cuando se murió su papá lloró. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué llora? Y yo también me decía muy dentro de mí, ¿por qué siento este dolor y por qué lloro? Pero era el dolor, hermanos, de ver todo aquello. Era Dios, hermanos, trabajando con mi vida. ¿O usted qué cree que era? Era Dios trabajando con mi vida, haciéndome sentir el dolor. Sin duda alguna, hermanos, una partecita del dolor que Jesús siente al ver la humanidad perdida en sus pecados. Porque no podía hacer otra cosa, hermanos. Quizás ha hecho el Señor, mira nomás, para que sientas un poquito del dolor que yo siento por esta humanidad que la hice con mis manos y de mis manos se ha perdido. De mis manos se fue. Que el barro que con tanto amor yo moldeé y hice un vaso perfecto, se me ha desboronado. Mira, el dolor que yo siento de ver toda esta gente en este lugar. Hermanos, Dios nos ama. Y Él se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros, hermanos, sintamos ese amor hacia la humanidad. Yo recuerdo, y aquí está casi la mayoría que es mi familia, que cuando yo era niña me decían todos que yo tenía el corazón de piedra. Esa tiene el corazón de piedra, esa no siente nada, esa tiene el corazón de piedra. Y yo también me llegué a creer que yo tenía el corazón de piedra. Recuerdo que, hermanos, una ocasión cuando escuché ese canto que decía Oscar Medina, corazones de piedra, como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ay, ese canto me incomodaba porque decía yo, ¿cómo que me va a quitar el de piedra si tan a gusto que ando con él? Y mi familia dice que el mío es de piedra, que no me lo quiten. Hermanos, pero dice la palabra de Dios que Dios quita el de piedra y Él pone uno de carne. Él pone el de Él para que puedan sentir. Por eso quizás, hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que la gente a veces no alcanza a comprender, no alcanza a entender. ¿Por qué nosotros hacemos cosas que quizás para la gente a veces son locuras? Pero, hermanos, para nosotros sabemos que es poder de Dios. Y sabemos que un alma vale más que todo el sufrimiento de esta tierra. Y que no amamos este cuerpo, hermanos, sino que amamos que las almas conozcan la verdad. Y lo que le pasa a este cuerpo, hermanos, no lo tenemos en alta estima. Decimos, Señor, pues lo que le pase no importa, lo importante es que almas conozcan la verdad. Pablo de esa manera, hermanos. Imagínense, dice que en una ocasión
Lo taparon de piedras y la gente de la ciudad se fueron creyendo que lo habían dejado muerto y sepultado entre las piedras. Y Pablo, hermanos, cuando ya se fueron los hombres, el Espíritu de Dios llegó, lo despertó, se sacudió las piedras y él siguió, hermanos. Dijo, ¿dónde está la próxima ciudad? Le decían los que le acompañaban, hombre, ya si quieres, ya hay que no ir. Ya hay que no ir, vea cómo te dejaron. Y él sin duda alguna, hermanos, se acordaba de dónde Dios lo había sacado. ¿Quién era el Dios a quien él servía? Por eso, hermanos, Pablo, cuando él ya sabía que cuando vino el Espíritu de Dios y le dio aviso de que él ya iba a morir, qué palabras tan hermosas pudo dejar, hermanos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida. Miren qué hermosas palabras, hermanos. Dejar una persona que sabe que ya se va a ir con el Señor. Eso es algo precioso. ¿Cuánta persona, hermanos, cuando vive en la oscuridad todavía se está muriendo y todavía está maldiciendo? Pero mire qué hermoso, hermanos, que una persona muera diciendo estas palabras y estas palabras que estén selladas, hermanos, en el libro de la vida. He peleado la buena batalla. Nosotros debemos de pelear esta batalla cuando continuamente, hermanos, continuamente estamos peleando la batalla, estamos luchando. ¿Por qué? Por ser mejores hijos de Dios. Que nos equivocamos, sí, nos equivocamos. Que fallamos, sí, fallamos, pero venimos y ahora sí que, papá, aquí estoy. Perdóname, te fallé, me equivoqué. No escuché tu voz, sabía que no debería de hacerlo, lo hice, pero aquí estoy de regreso. Restáurame, dame fuerza, ayúdame para poder seguir hacia adelante. Decía David, hermanos, cuando él pecó, vuélveme el espíritu de la salvación, vuélveme el espíritu del gozo y tu Santo Espíritu me sustente. No quites de mí tu gozo, no quites de mí tu presencia, porque nosotros, hermanos, sin la presencia de Dios, ¿qué somos, hermanos? Por eso, hermanos, dijo Pedro, si la escritura, hermanos, que cuando Jesús andaba predicando, a veces tenía hasta 500 personas delante de él. Y si usted ve, hermanos, cuando hizo el milagro del pan con los peces, cuánta gente dice la Biblia que tenía reunida, más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y usted sabe, hermanos, sin duda alguna, siempre hay más mujeres que varones, y así que y niños, pues que ni se diga, hermanos. Imagínense, casi todas, a lo mejor en ese tiempo todas las parejas si tenían de a 10 como en el tiempo pasado. Se imagina el niñal que había, jóvenes, adolescentes, niños, viejos, de todas edades, oyendo, hermanos, el evangelio, oyendo la palabra que Jesús les hablaba. Pero cuando Jesús les empezó a dar un mensaje, hermanos, con fuerza, cuando les empezó a decir, yo soy el pan que descendí del cielo. El que come de este pan, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando él empieza a darles, hermanos, ahí todo ese sermón, la gente empezó a irse. Se empezaron a ir. Luego les dijo Jesús, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida y son verdad. Dijeron los 12 discípulos que estaban ahí, dijeron, dura es esta palabra. Pero de repente ven que se fue la gente. Se quedan 12 nada más ahí con Jesús y ahora se levanta Pedro, porque dice la Biblia que Pedro era un hombre arrebatado o atrabancado, hermano, esa gente acelerada, ¿verdad? Que habla mucho.
Y era medio acelerado aquel hombre y se levanta y dice, ¿qué pasó, Jesús? Hombre, si les hubieras hablado más bonito, se hubieran quedado. Ya nos quedamos solos. Se han ido. Y le dice, Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Tú también te quieres ir como ellos? Dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la luz de Cristo está, hermanos, en el corazón del hombre, aunque todos se vayan, Él nunca se va a ir. Nunca se va a ir, hermanos, porque hay luz. Porque ahí está la luz de Dios. Si Pedro no hubiera tenido la luz de Dios, la luz del Espíritu de Dios en él, si Pedro no hubiera sabido quién era Jesús, en ese momento dice, ¿sabes qué? Yo también me voy, todos se fueron. Pero él, hermanos, tenía la luz de Dios. Aún cuando Pedro, hermanos, lo negó, aún ahí estaba la luz de Dios en Pedro. Porque ¿qué dice la Biblia? Que cuando toman a Jesús, todos los discípulos se huyen. Cada quien volvió quizás a su casa, quizás el que era pescador se volvió otra vez a la mar. Cada uno se fue a su lugar. Pero Pedro no, hermanos. Pedro iba ahí todavía de lejos, ahí en la compañía, viendo que ahí adelante llevaban a su maestro. Y él seguía ahí. Y él se metió, hermanos, y ahí estaba sentado con la más gente, pero viendo que allá estaba su maestro. Sí, quizás, hermanos, llegó un momento como a cuántos de nosotros llega un momento en que a veces decimos, ¿sí se irá a llevar a cabo esto? ¿Será que sí voy a poder yo hacer esto? ¿O será que sí voy a poder yo llegar a tal lado? Algo, hermanos, a veces nos vemos, ¿verdad? Que por un momento que decimos, ¿sí lo iré a tener o no iré a tener esto? Así, hermanos, Pedro le llegó en ese momento quizás la duda, quizás decía, pero no me voy a ir de aquí, voy a ver hasta el final, pero aquí voy a estar. Quizás dudaba y quizás decía, sí se irá a bajar de la cruz, sí se irá a hacer aquí un milagro y va a huir. Quizás le pasaban muchos pensamientos, pero él decía, aquí voy a estar. ¿Por qué? Porque estaba la luz, el amor de Dios en el corazón de Pedro, hermanos. Lo negó, pero dice que cuando lo negó y el gallo cantó, volteó Jesús y lo vio. Dice, Pedro lloró amargamente. ¿Por qué lloró, hermanos? Porque él amaba a Dios y sabía que le había fallado. Cuando usted ama, hermanos, de verdad a Dios, o aún aquí, hermanos, ¿verdad? Cuando usted ama a alguien de verdad, y cuando usted sabe que aquella persona a quien usted ama, usted le falló, usted puede llorar amargamente. Usted puede llorar del corazón, no de labios, sino puede llorar con el corazón porque usted siente dolor por haberle hecho mal a quien tanto bien le ha hecho a usted. Pero cuando no ama, hermanos, puede hacer y hacer, no se conmueve, no siente nada, no le da lo mismo volver a fallar como no volver a fallar. Su corazón no se duele porque no ama. Pero cuando esté el amor, usted falla y entonces usted, hermanos, usted se siente mal. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermanos, que ha fallado, que le ha hecho daño a alguien que le ha hecho bien. Y este amor, hermanos, fue el que Dios vino a depositar en el corazón de todo aquel hombre que ha oído su voz. Ese amor es el que hace la diferencia.
Si no hubiera venido, hermanos, Jesús a la vida de Pablo, Pablo hubiera seguido caminando sin amor, solamente con una doctrina, solamente con una creencia. Y eso es lo que le pasa, hermanos, a muchas personas. Solamente tienen doctrina, pero no tienen el amor de Cristo en sus corazones. Y no, hermanos, Dios no viene a buscar doctrina, hermanos. Dios viene a buscar tu corazón. Porque a veces, hermanos, la gente, mire, se encarcela. A veces en doctrina que ni siquiera va conforme a la palabra de Dios. Y aún dice la palabra de Dios, si alguno quiere ser religioso entre nosotros, tiene que, hermanos, tener ciertos requisitos para tener la religión. Pero Dios, hermanos, Él lo que quiere es tu corazón. Que lo ames a Él. Porque si lo amas a Él, vas a poder vencer, vas a poder ser de bendición para los demás. Vas a poder manifestar el amor de Dios. Y dice, hermanos, la palabra de Dios, que los que andan en el Espíritu no necesitan ley, porque el Espíritu de Dios, hermanos, gobierna todo su ser. Pero la ley, ¿para quién ha sido puesta, hermanos? Dice que para los incrédulos, para los rebeldes. ¿Para quiénes? Para los que no se someten. Entonces Pablo, él tenía ley, por eso él quería ejercer ley. Pero vino el Señor y le dijo, no, Pablo, no es ley, es amor. Tú necesitas el amor. Y eso era, hermanos, lo que también nosotros necesitábamos. El amor de Dios. Porque solo el amor de Dios, hermanos, puede producir vida. Si no hay amor de Dios, no hay vida, hay muerte. Pero vino, hermanos, el amor de Dios, cambió nuestras vidas, cambió nuestro camino, cambió nuestro pensar. Y ahora podemos ver, hermanos, las cosas de una manera muy diferente. Y Él no quiere que nos estanquemos. Hoy en día, ¿verdad, hermanos? A veces es triste oír gente que hasta se contradice por no, pues es que yo pertenezco a este grupo, tú perteneces al otro, tú. No, hermanos, no necesitamos decir a qué grupo pertenecemos, que la gente vea en nosotros, que en nosotros vive Cristo. Eso es lo que debemos de enseñarle a la gente, que Cristo vive en nosotros. Pablo pensaba que los demás pertenecen a otra secta, a otra religión. ¿Y cuánta gente dice, antes no había esas sectas? Es que son de otra secta. No, hermanos, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el que cambia. Y Jesús lo que pide, hermanos, es que nosotros le sigamos a Él, que no volvamos a las tinieblas, sino que andemos en luz, porque Él es luz. La palabra de Dios dice, hermanos, vamos a ver otro verso. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Respondiéndole, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle,
nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Empero ahora procurar matarme, hombre, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Y dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? ¿Por qué no podréis oír mis palabras? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suya, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Porque yo os digo verdad, ¿no me creéis? Mire, hermanos, aquí Jesús, ¿verdad? En esta ocasión tenía, ¿verdad?, esta discusión con estas personas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos decían, ¿verdad?, que ellos eran, hermanos, simiente de Abraham y que ellos creían en Dios y que ellos tenían un padre que era Dios. Y les dice Jesús, ¿pero cómo es así? Si ustedes creen en Dios, ¿por qué a mí me quieren quitar la vida? Si yo salí de Dios. ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? Hermanos, ¿por qué no lo podían reconocer? Porque ellos solamente eran personas religiosas que tenían una religión. Cuando la persona tiene una religión, tiene ciertos conceptos de alguna creencia, ahí se cierra. Y dice, creo yo que es así, y es así, y es así. Aunque la palabra de Dios le esté diciendo todo lo contrario. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí leamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la luz que nos va a guiar para no ser engañados, hermanos, y para no engañarnos nosotros solos, pensando que andamos en luz y andemos en tinieblas. Para nosotros poder, hermanos, caminar en la luz de Dios, la palabra. Porque la palabra, hermanos, nos va abriendo nuestro entendimiento, nos vamos dando cuenta, podemos preguntarle a otra persona, pero yo aquí entiendo que dice esto, y empezar a escudriñar. Mire, con 15 minutos, que de todos los que estamos aquí, 15 minutos que usted lea la Biblia diariamente, usted va a crecer en conocimiento de las Escrituras. Usted va a saber qué es lo que dice, por qué el Señor lo dice, por qué nos conviene vivir esta palabra. Vivirla, hermanos. No conocerla nada más, no escucharla nada más, sino vivirla. Porque es triste cuando la palabra de Dios no se vive. Mire cuánta gente hoy en día está manchando terriblemente el evangelio porque no vive la palabra de Dios. Es triste. ¿A usted no le da tristeza cuando escucha o hasta en las noticias que pasa ahí, pues que tal pastor, tal persona hizo tal pecado? Y si usted se fija, los pecados que hace la gente, hermanos, son pecados terribles. ¿Cuántos pastores hoy en día están presos por causa de no vivir la palabra? ¿Cuántos ministros ahí están en una prisión? Y déjeme decirle que esos todavía están ganando, todavía tienen esperanza de que se arrepientan y puedan ser restaurados y Dios perdone su pecado. Pero ¿cuántos estarán en el infierno deseando estar aquí sentados un minuto para arrepentirse? Y ya no están. ¿Por qué? Porque son engañados. Viene el espíritu de engaño.
Vienen las tinieblas a la vida del hombre. Pero nosotros que ya hemos sido iluminados, cada uno en diferente forma, quizás Dios ha tratado con nosotros, nos ha traído, pues permanezcamos en la luz, hermanos. Que la luz permanezca, que nada nos mueva, hermanos. Porque mire, todo esto que se mueve aquí sobre la tierra, esto deja de ser. Pero lo que está ya firme, eso permanece para siempre. ¿Y por cuál es? Por lo que debemos de luchar, por lo que está firme, hermanos, no por lo que es, mire, movedizo. Aún y por nuestra vida, hermanos, dice la palabra de Dios que nuestra vida es como la hierba del campo, que pronto aparece y pronto desvanece. Pero qué hermoso, hermanos, es que la luz de Dios sea nuestra guía en este mundo que cada día está más peor. Que cada día oyemos cómo el mundo se está desboronando. Aún nuestro país, México, hermanos, es tristeza saber que nuestro rancho, hermanos, donde era una cosa tan bonita, hoy en día, hermanos, esté en tan grande necesidad. Terrible, hermanos. Pero ahí está el evangelio, ahí está la luz. No más que la gente, ¿verdad?, se encierra en su mundo. Pero pedirle al Señor, hermanos, que su Espíritu Santo siga salvando vidas. Y el Señor siga obrando su luz divina, hermanos, siga trayendo libertad a las almas que aún están esclavas y en su pueblo pueda brillar como una antorcha, hermanos. De tal manera que de esa forma, hermanos, nosotros, si Cristo viniera, ¿verdad?, estemos preparados y podamos ir con Él. Hermanos, pues que Dios les bendiga y esta lectura haya sido de grande bendición para sus vidas y sigamos adelante caminando en la luz de Cristo. Gloria a Dios. Pues así, hermanos, dejo yo el lugar a nuestro hermano. Gloria a Dios en esta hora y sigámonos gozándonos en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga.